Tengan todos ustedes, Iglesia Ríos de Agua Viva, así todos aquellos que toman a bien escucharnos por donde quiera que se encuentren. Gracias por escucharnos. Siempre le damos gracias a las benditas redes sociales. Por ahí decía alguien que esto que estamos transmitiendo el día de hoy por medio de esas redes llega hasta los confines del mundo. Estamos transmitiendo por medio de internet y nuestras predicaciones llegan a todas partes del mundo. Y a todos aquellos que toman a bien escucharnos, pues les damos las gracias donde quiera que estén, desde aquí, desde Iglesia Ríos de Agua Viva, Nicolás Romero, Estado de México. Asimismo, reciban un saludo a los hermanos de San José, especialmente a la familia de Jesús Cruz, al hermano Mauri, que ayer estuvieron de plácemes festejando las 15 primaveras de su niña. Fuimos invitados. Yo sé que cada ocho días nos escuchan, y Mauri, sé que me estás escuchando, y te pido disculpas, no pudimos asistir, fuimos invitados, no pudimos asistir a este convivio y a la celebración de los 15 años de tu hija, pero desde aquí reciban bendiciones de Iglesia Ríos de Agua Viva, y discúlpenme nuevamente por no poder haber asistido, fue contra nuestra voluntad, estuvimos un poquito indispuestos, pero estamos con ustedes, con todos los hermanos de San José del Rincón y donde quiera que se encuentren. Gracias, saludos para todos. Pues bien, vamos a dar inicio. El tema del día de hoy se llama ¿Cómo está tu fe? Parte 2. Hace 15 días tratamos la parte 1, se van a recordar, ¿verdad? Tratamos la parte 1, yo les decía que es un tema largo y muy largo, o sea, a veces no alcanza el tiempo y nosotros como tenemos, pues no costumbre, respetamos los tiempos de todos y nosotros tomamos un cierto tiempo para nuestra predicación y lo que Dios nos permite en ese tiempo es lo que vamos a trabajar. Entonces es largo y si nos exponemos alcanza para el 3, para el 4 y hasta para el 5. Pero en este caso, en este tema 2 vamos a terminar. Abran su Biblia en Hebreos 13:7, que la palabra dice, ¿dónde está quien me ayuda? Ya se me perdió. La palabra dice, bueno, yo lo voy a leer. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Bien, vamos a orar. Pongámonos de pie, por favor. Vamos a pedirle a Dios que nos dé la oportunidad de poderle servir y que asimismo yo te pido, Dios Padre Todopoderoso, que tu palabra no se vaya vacía, Señor. Que la llenes a tu iglesia, que las llenes de esa llenura del Espíritu Santo, que se lleven lo que tú les vas a dar el día de hoy. Yo te pido, Padre, que uses mis labios, te pido que uses mi mente, mi corazón, y que este tema salga de lo más profundo de mi ser, Señor, para tu pueblo, para tu iglesia, que lo reciba con ese amor fragante, Señor, que es tu santa palabra. Tú nada más usas mis labios, usas mi pensamiento para poder transmitir este mensaje, porque el mensaje es tuyo, no es del hombre, Señor. Yo te doy gracias en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, tomemos asiento. Pues bien, el tema de, yo les decía a la iglesia, ¿cómo está tu fe? Ahorita escuchábamos una alabanza hablando de la fe. Muchas veces decimos, ¿cómo te sientes? Bien, ¿tienes fe? Sí, tengo fe. Mucha fe, mucha fe. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. Sí, mi fe es profunda, mi fe es grande. Y vamos a ver precisamente hacer un balance de nuestra fe. ¿Cómo vivimos el día de hoy con esa fe que es la que nos levanta? Esa fe es la que nos lleva sobre el camino de la verdad. En este caso, la verdad de Dios. Dice el verso que un pastor, obedeced a vuestros pastores. Pero si se dan cuenta, nuestro pastor no necesariamente es el que está atrás de un púlpito. ¿Sí? Aquí nosotros decimos el pastor está atrás de un púlpito. Pero un pastor puede ser un guía, alguien que te guía en tu vida. Él ahora sí dijéramos, te está pastoreando, te está diciendo cómo camines, cómo le hagas, por dónde te vayas, por dónde camines. Puede ser un guía, ¿sí? Él te puede dirigir
¿sí? Él te puede mandar inclusive, ¿no? ¿Sí? Él te puede decir, haz esto, haz aquello, pero siempre buscando que lo hagas de la mejor manera, ¿verdad? Y él puede ser un líder en cualquier parte que se encuentre, o en cualquier lugar, o según donde caminen, donde la gente se encuentre. Simplemente los políticos, los líderes, inconscientemente a veces nos dejamos ir, ¿verdad? Pero no hay que creerles mucho a los líderes políticos, mucho menos a los políticos, ¿verdad? Bueno, aquí te dice que consideres cuál ha sido la conducta de ellos. Fíjense algo muy importante. Que consideres cuál ha sido la conducta de ellos. No te dice que la imites, no te dice imita la conducta de ellos. Aquí el libro de Hebreos te dice, en este caso, quien haya escribido, porque creo que lo escribió Pablo, pero en fin, ese no es el tema ahorita. Quien haya escribido este libro de Hebreos, él te dice algo, obedecerlos, y que ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, dice, ¿sí? Obedecerlos. Pero ¿qué dice? Que lo hagan con alegría, ¿sí? Y el verso 7 dice bien claro, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios. Considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Hermanos, es muy importante. Fíjense, a veces dicen, es que tú estás juzgando al pastor, tú lo estás cuestionando. ¿Sí? ¿Por qué digo que es muy importante su conducta? Si nos damos cuenta, en cualquier iglesia, X iglesia, ¿sí? El pastor es el centro de la mirada de todos. El centro de la mirada de todos. El pastor debe de cuidar sus actitudes, su comportamiento, sus palabras, ¿sí? Vamos, válgase la expresión a veces a su forma de caminar, ¿verdad? Su forma de ser. Es muy importante, porque cuántas veces aquellos que lo hemos vivido, ahorita más adelante lo comentaremos, cuántas veces el pastor, hermanos, y lo digo con temor y temblor al Señor, el pastor también puede ser piedra de tropiezo. ¿Sí? Tomémoslo en cuenta, aquellos que hemos estado en algunos lugares, nos damos muchas veces cuenta sin que queramos de las actitudes del pastor, que dan mucho que desear. Perdonen. Aquí en Iglesia Ríos de Agua Viva hablamos conforme a la palabra de Dios. Lo escrito está. Aquí dice, considera el resultado de su conducta, y es a lo que yo me estoy refiriendo el día de hoy. El pastor puede ser piedra de tropiezo, pero fíjense que así mismo te dice algo muy importante. ¿Qué es lo más importante que nos interesa y que debemos de ver el día de hoy? ¿Qué es lo que nos dice al final? E imitar su fe. Aquí está el verso escrito ahora. E imitar su fe. Es algo muy importante. Si vemos a los héroes de la fe, hermanos, a los que nos muestra la historia de la Biblia, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas. Voy a mencionar algunos sí, pero fíjense que hay muchísimos más de aquellos grandes personajes que el Señor llamó para servirle, que el Señor usó, ¿sí? Los usó el Señor. Fíjense que el apóstol Santiago dice que Elías estaba sujeto a pasiones iguales que las nuestras. A pasiones iguales que las nuestras. Podemos mencionar a David. David fue un gran personaje. Fue un personaje que agradó tanto a Dios. ¿Sí? Pero ¿sabían qué? Sabían algo muy importante. Que David no supo gobernar su casa. ¿Sí lo saben ustedes? ¿Lo han leído? David no supo gobernar su casa. A pesar de ser un gran guerrero, un personaje que donde se paraba, mataba al león rugiente, mató a Goliat, le cortó la cabeza, ¿sí? Pero su casa no la supo gobernar. Fíjense algo que si no lo leemos y no lo vemos y no lo estudiamos y no lo analizamos, pues a lo mejor no nos damos cuenta. O muchas veces el pastor no lo dice. No supo gobernar su casa, pero fue un hombre bien visto ante los ojos de Dios. Nos damos cuenta que eran personas
que tenían muchos errores. Eran humanos. Simple y sencillamente eran seres humanos, como ustedes y como yo. Y el ser humano está expuesto a prueba y error. ¿Estamos de acuerdo? La Biblia, fíjense que la Biblia no oculta de ellos su conducta, incluyendo sus pecados y defectos. Hablamos de David ahorita, ¿verdad? David, ¿saben qué hizo? Mandó matar a un personaje. ¿Por qué lo mandó matar? ¿Escuchó? Le quitó a la mujer. Si no, le quitó a la mujer. Tuvo un hijo con la mujer. Entonces, pues tiene muchos defectos. Pero tengamos en cuenta, hermanos, y tengamos mucho cuidado. Y sí se los digo con mucha verdad. Porque el día de hoy, los falsos predicadores ocultan sus malos actos. Lo ocultan. Y tratan de mostrar ante un púlpito, hermanos, lo que no son. Se paran tras un púlpito y te tratan de mostrar lo que no son. Y hablan acá casi como que si estuvieran en el debate. Hermano, Dios le bendiga. Hermano, vaya con Dios. Hermano esto, hermano, hermanito. Y lo digo con suficiente conocimiento de causa, hermanos. Esa es la gran verdad. En Hebreos 11:1, ¿qué nos dice? A ver si ahora sí me van a ayudar. ¿Quién me ayuda? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la certeza. Fíjense que la fe es creer en lo que no se ve. Ya no lo dice bien claro este versículo. Pero démonos cuenta que ya existe. Todo esto ya existe en un mundo, en ese mundo espiritual. La fe ya existe. Ya la traemos en ese mundo de Dios, en ese mundo espiritual, ya existe la fe. ¿Sabes por qué? Porque tu fe te hace creer en lo que no se ve. El día de hoy los que estamos aquí reunidos y en todas las iglesias están reunidos. ¿Por qué? Por fe. Porque creemos en lo que no se ve. ¿Han visto algunos de ustedes a Dios? No lo vemos, no lo hemos visto. Dios es espíritu. Entonces creemos en lo que no se ve. Tu fe hace creer en lo que no se ve. La fe es la que traes dentro de ti. Es la que te hace sentir ese escozor, esa alegría, esa presencia de Dios. Esa es la fe, hermano. Esa es la fe. En Hechos 3:1-6 nos dice, Hechos 3:1-6 nos dice la palabra de Dios. El que lo encuentre ya ayúdenme luego. En Hechos 3:1-6. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que les diesen la limosna. Pedro con Juan, fijándole en los ojos, le dijo: míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Pero Pedro dijo: no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense que en aquellos tiempos, ellos aquí habla cómo iban acompañados. Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa. Ahí en el templo de la Hermosa había un estanque, si lo han leído. Había un estanque donde se reunían los enfermos, llámese paralíticos, ciegos y todo lo que ustedes quieran, enfermos de cualquier cosa, esperando a que las aguas se revolvieran y el que bajara primero, porque eso era una costumbre y era como una tradición, porque a ciencia cierta, si nos ponemos a estudiar la Biblia a profundidad, no sucedía lo que luego se dice, ¿sí? Que ahí salía sano. Eran unas aguas turbias a fines de cuentas. Pero el paralítico ahí estaba. Él estaba esperando que alguien le ayudara. Si nos ponemos a leer toda la historia, ahí nos va a decir que él tenía ya 38 años ahí sentado, esperando para que alguien lo bajara, porque él estaba paralítico de los pies, y pues nunca iba a llegar. Pero en ese momento, ya decía yo, Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa. Ahí se reunían. ¿Sí? Y si me profundizo más en aquellos tiempos, ya habían desaparecido el templo, cuando dijo el Señor, antes de él,
se desaparecerá el tiempo y no quedará piedra sobre piedra y muchas cosas más que sucedieron, ¿no? Pero a fines de cuentas, Pedro y Juan, aquí en el verso 4 nos dice, fijando en él, Pedro, con Juan, perdón, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Aquí está algo muy importante. El cojo estaba pidiendo una limosna, ya lo dice en el verso, ¿verdad? Él estaba pidiendo una limosna. Pero ¿qué hizo Pedro? Mírame a los ojos. Mírame a los ojos. Si ustedes se dan cuenta, algo muy importante. Fijando en él los ojos, le dijo, míranos. ¿Qué hizo el ciego? Si nos metemos por fe y profundizamos este verso, hermanos, ¿qué nos está diciendo? Fíjense, ¿qué nos está diciendo? En ese cruce de miradas hubo algo, hubo un cambio. En el simple cruce de miradas. Ahí, precisamente, es donde ocurre el milagro. Ahí es donde está el milagro. Le dice entonces el ciego, ¿verdad? El paralítico dice que estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Él pensaba que cuando dijeron, mira, me va, así como que ya me hicieron caso, van a sacar una moneda y me la van a dar. Pero ¿qué sucedió, hermanos? El milagro ya estaba. La fe de ellos. ¿Y por qué no decirlo? La fe del pobre. A lo mejor por esperar una moneda. ¿Qué dijo el verso 6? Mas Pedro dijo, no tengo oro ni plata, lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y ¿qué? Y anda. Aquí vemos que el hombre, en el nombre de Jesús, ocurren muchos milagros. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Basta que en el nombre de Jesús seas sano. En el nombre de Jesús sanarás. Pero con fe. Tu fe. Como el paralítico. La fe del paralítico. La fe de ellos y la fe de Dios. Hasta el día de hoy sigue funcionando los milagros de Dios. Aquí vemos ya lo decíamos en el verso 6, una forma tan clara de lo que es un milagro. Ese gran milagro de Dios. La fe. En la fe de Dios. Porque muchas veces nosotros decimos tener fe, pero tenemos fe en una fe natural, en la fe nuestra, y eso no es, en la fe del mundo. No, hay que tener la fe. Levántate y anda. ¿Sí? En Hebreos 11:2, 13, volviendo a Hebreos, que no nos salgamos de ahí, por favor. En Hebreos 11:2, no nos salgamos de ahí de Hebreos. 11:2, ¿qué nos dice? 11:2 y 3. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahí está bien claro. De modo que lo que no se ve, de lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. Vemos, fíjense cómo estos personajes de la fe fueron tan importantes. En el verso 2, 3, ¿verdad? El universo, si nos damos cuenta, fue creado por Dios. Todo cuanto fue hecho fue creado por Dios. Todo cuanto existe fue creado por Dios. Y Dios dijo, hágase la luz. Y la luz se hizo. Si leemos Génesis, nos vamos a dar cuenta de todo eso. Hágase la luz y la luz se hizo. Fíjense que cuando hablamos de la fe, estamos respaldados por la palabra de Dios. ¿En qué? En lo escrito está. Ya lo decíamos. Ríos de agua viva se basa en lo escrito está. Aquí está. Así como nos deberían. Cuando Pablo se ponía a dar un mensaje, los debería muchas veces no quedaban conformes. ¿Qué hacían? ¿Se acuerdan? Regresaban a sus casas y iban a abrir la escritura y decían, a ver qué nos dijo Pablo, a ver si es cierto que lo que nos está diciendo es verdad. Y los invito a que ustedes hagan lo mismo. ¿Qué tal si yo les estoy mintiendo? Revisen la Biblia.
Revisen el mensaje, y más hoy que está grabado. ¿Sí? Revisen el mensaje. Lo escrito está. Fíjense que para lo que a nosotros es imposible, para Dios no lo es. Por eso el verso 13 es muy específico, ¿sí? Cuando nos dice, de modo, de lo que se ve, fue hecho lo que no se ve, hermanos. Vayamos al verso 11:4. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. Y muertos aún habla por él. Fíjense, algo muy importante. Aquí vemos a estos personajes de fe, pero ellos no alcanzaron precisamente la justificación por medio de las obras. Estamos hablando de la antigüedad, de la época, precisamente en este caso de Abel y Caín. Ellos tenían fe, en este caso Abel, pero no alcanzaron la justificación por medio de las obras. ¿Y saben por qué? Porque aún posteriormente, cuando vino la ley, el hombre todavía inclusive no podía alcanzar la justificación. Lo hablábamos por medio de las obras. Fue muchos años más adelante. Todos sabemos que en esa época, cuando la ley, se hacían sacrificios. Cuando vino la ley de Moisés, se hacían sacrificios en el tabernáculo una vez al año. Lo hemos leído y lo sabemos, ¿verdad? Los pecados, lógico, nada más eran cubiertos, no eran quitados. Y el sacrificio de la ave, del cordero, de lo que tú llevaras, iba a ser de acuerdo a tu pecado. Pero nada más iba a cubrirte un año ese pecado. Posteriormente tenías que volver a ir a ese sacrificio. Volver a hacer sacrificio. Pero vuelvo a repetir, nada más eran cubiertos. Tus pecados no eran quitados. Fíjense que no se nos olvide algo, que solamente Jesucristo, hermanos, puede quitar el pecado. Solamente Jesucristo puede quitar el pecado. Solamente con el sacrificio perfecto de la cruz, nosotros podemos tener el completo perdón de nuestros pecados. Un perdón completo. El Señor nos va a perdonar. Nos perdonó por medio de ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz. Por su sangre preciosa que Él derramó. Por eso nosotros fuimos perdonados. Dice en Isaías 53, 3:4, sí, ¿verdad? Isaías 53, 3:4. Dice que tus pecados y tus enfermedades serán quitadas y tus pecados serán perdonados. Y todo eso fue por medio del sacrificio en la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y el perdón de nuestros pecados fue total. Él se entregó en sacrificio. Él nadie lo obligó. Él llegó y por su propia cuenta se entregó al sacrificio. Y fue molido por nosotros. Lo dimos por molido, dice Isaías 53. Lo dimos por molido. ¿Por qué? Porque Él se entregó. Dios no lo obligó. Nadie obligó a nuestro Señor Jesús. Él solo fue y derramó su sangre por tus pecados y por los míos. Por tus enfermedades y por las mías. ¿Estamos de acuerdo? Fíjense que el verso 5, ¿qué nos dice? Estamos en Hebreos 11. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe, fíjense, algo muy importante. Estamos hablando de la fe. ¿El tema cuál fue? ¿Cómo está tu fe? Y Enoc fue traspuesto para no ver muerte. ¿Sabían que fue arrebatado del Señor? ¿Sabían que no? Se lo llevó el Señor. Dios lo traspuso y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Algo importante. Dios hablaba de David. David agradó, un hombre agradable a Dios. Nosotros somos agradables a Dios por fe, hermanos. Somos agradables a Dios. ¿Se acuerdan cómo fue levantado? Vivo, fue levantado vivo. ¿Y quién también fue levantado? Elías el Tisbita. También fue levantado
levantado Elías, vivo. Fíjense, la fe, lo que hace la fe, de creer en lo que no se ve, como sucede. Es muy importante que mantengamos la fe de Dios. El verso 6, ¿qué nos dice? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ya lo decíamos, sin fe es imposible agradar a Dios. Así de fácil. ¿Cuántas veces, les vuelvo a repetir lo que les decía hace un momento? ¿Tienes fe? Sí, tengo fe. Afirma tu fe. Afírmala. Comprométete con Dios para que esa fe cada día tenga más fuerza. Para que esa fe llegue precisamente a los ojos de Dios y Dios te vea con agrado, como vio a David y a todos estos personajes. ¿Y cómo lo vas a hacer? Humillándote a Dios, hermano. Porque cuántas veces, en lugar de pedirle a Dios, lo que hacemos, que le reclamamos. No sé si ustedes lo han vivido o lo han visto. Señor, estoy enfermo. Señor, ¿por qué estoy yo así enfermo? Señor, no tengo trabajo. ¿Por qué no tengo trabajo? Señor, estoy viviendo esa situación. ¿Por qué la estoy viviendo? Lejos de arrodillarme y decirle, Señor, ven aquí. Tengo una necesidad de ti, Señor. Estoy enfermo. Mírame, estoy enfermo. Mírame, Padre, no tengo para darle alimento a mis hijos. Mírame, Padre, no tengo dónde vivir. Mírame, Padre. Y Dios lo sabe. Él sabe tus necesidades. Él no hay necesidad que tú se lo digas. Lo más importante es que tú te arrodilles y te humilles ante Él y le pidas con esa verdadera fe, con esa fe que es la que va a ser necesaria cuando te acercas a Él. Y dice, para que Dios crea que le hay. ¿Sí? Y ese que recibe esa fe va a ser galardonado, va a ser bendecido, va a ser levantado. Estos hombres de fe así lo vivieron. Y nosotros, ya lo decíamos aquí, debemos de imitar su fe. No debemos de cuestionarlos. Se hablaba en este caso de los pastores, ¿verdad? Hay que imitar la fe. Y esto es cuando creemos. Y creemos lo que está escrito en la palabra de Dios. Porque fíjense, cuando andamos dudando y dudamos de todo lo que ocurre alrededor de nuestras vidas, alrededor de nuestras actitudes, alrededor de nuestros errores, cuando nos damos cuenta, eso es algo que verdaderamente es como caminar en el camino de la fe, hermanos, pero sin fe. Sin fe. Ya lo decimos, ¿dónde está tu fe? En el camino de la fe. Es que si tengo fe, es que yo voy por fe. Pues, no se ve. Siempre andas sufriendo, siempre andas llorando, siempre andas, y perdón la palabra, andas causando lástima. Los hijos de Dios somos merecedores de todo. Él nos provee, Él cubre nuestras necesidades. Dice que las aves siendo del campo, ¿qué sucede? Él no lo da, hermanos. Claro que hay momentos difíciles. Todos debemos de vivir ciertas pruebas, porque imagínense que todo sea, véngase a tu reino, Señor. Ay, Señor, Padre Celestial. Nada más con que diga, Señor, tengo hambre. Sí, mijito, ahí está. Pero ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho para proveer tu alimento? ¿Qué has hecho? ¿Verdaderamente le estás agradando a Dios en lo que estás haciendo? Primero le has pedido a Dios. Te has levantado pidiéndole al Señor que te bendiga el día de hoy, que te cubra tus necesidades, pidiéndole perdón de tus actitudes, de tus pecados. Ya lo decíamos. Esos personajes eran pecadores. ¿Nosotros qué nos esperamos? Somos iguales, hermano. Somos pecadores. El verso 7, ¿qué nos dice? Por la fe Noé,
cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Otra vez, fíjense, fue hecho heredero de la justicia que viene de la fe. Imagínense ustedes a un personaje mayor de edad. Y este era super mayor de edad. Ahorita vamos a ver cuánto tiempo, ¿verdad? Fíjense, mayor de edad, haciendo un barco gigante. Y en un lugar donde hay mucha escasez de lluvia, por aquellos lados hay desiertos, la lluvia es muy escasa, ¿no? Como aquí en México que tenemos medio año de lluvia y medio año entre que sí y en que no. Aquí México es un país maravilloso, que tenemos grandes cosas, por ahí dicen los que saben, ¿verdad? Que los 4 climas del año, ¿verdad? A veces los llegamos a tener hasta en un solo día. Nos levantamos con un frío tremendo, de momentos ya hay sol, al ratito ya está lloviendo. Bueno, tantas cosas que suceden. Pero allá no llovía. Fíjense que él estuvo, ¿sabían ustedes cuántos años fabricando esa arca? Estuvo 120 años. 120 años estuvo trabajando en ello. Y al mismo tiempo, fíjense, se la pasaba anunciando lo que Dios iba a hacer. Dios estaba cansado ya de la gente, de sus pecados, de sus actitudes, que se habían olvidado de Él. Y el Señor había predicho que iba a mandar al diluvio, que iba a desaparecer toda esa humanidad. Y Él se la pasó previniéndolos. Por eso le dijo a Noé, prepara un arca. Ya lo sabemos todo lo demás, lo hemos leído, ¿verdad? La especie animal y todo cupo en la arca. Los animales, las bestias y todo. Todo. Pero la gente, lejos de hacerle caso, fíjense lo que hacía. Se burlaban de Él. Imagínense, hermanos, se burlaban de Él. Pero ¿qué sucedió cuando empezó a llover? De repente el cielo se empieza a poner negro, se empieza a poner oscuro y empieza la lluvia. Ya me imagino, ¿verdad? Aquellos que se burlaban de Él, ¿no? Pues dan un chance, ¿no? Porque la lluvia no fue ligerita o como llega aquí. Fue una lluvia de días. Llover y llover, que empezó a subir el nivel del agua. Pero Dios nada más permitió que entraran, ¿cuántas personas? 8 personas, su familia. Y ya hablaba yo de la especie animal, ¿sí? Parejas, de todo el animal. Fíjense, ¿qué pasó después? Estamos hablando de que debemos imitar su fe, no sus actitudes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasó después? ¿Qué hizo Noé? Ya están adentro, ya todo pasó, el diluvio y todo, todos felices, todos contentos. ¿Qué hizo? Dice la Biblia que empezó a sembrar y aparentemente no, a lo mejor ahí inició la vid, empezó a sembrar uvas y todo y se fermentó y lo que ustedes quieren. El hecho es de que se emborrachó. ¿Sí lo han leído? Sí. ¿Y qué sucedió cuando se emborrachó? Cometió un grave error, hermanos. Es largo lo que les estoy explicando, por eso casi no se los explico así, muy avanzado. Les digo que este tema es muy largo. Cometió un grave error. Pero ese grave error se convirtió en una tragedia. Y créanlo, hasta en una maldición para uno de sus hijos. Y nomás voy a tocarles un cachito. Eso fue porque él vio la ¿qué? La desnudez de su padre. Y lo maldijo. El hecho de haberse emborrachado fue un error tremendo, un error grande lo que hizo. Pero ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Nosotros no podemos imitar la conducta de Noé. Sería caer en el mismo error. Lo que debemos de imitar es su fe.
Esa fe, imagínense, para creerle a Dios, fabricar una barca y todo lo que sucedió. Una fe tremenda, ¿verdad? Imagínense que ahorita viene el Señor y pues tú vas a hacer esto. Pues, no es el momento, no es el lugar. Porque de hecho lo estaba haciendo en el monte. ¿Sí? Nosotros debemos de imitar su fe. El verso 8, ¿qué nos dice? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Fíjense, eso es fe. Eso es la verdadera fe. Porque cuando tienes, ¿cómo te podría decir? Cuando todo lo que quieres ya está hecho, pues, ya no tiene sentido, ¿verdad? Como dicen por ahí, ya te llegó en charola de plata. Todo lo que tienes ya me llegó en charolita de plata. Ya no pasa nada. Fe es cuando tú inicias algo, hermano. Grábate. Cuando tú inicias algo que tengas la iniciativa, la decisión, el deseo de salir adelante. Llámese en tu estudio, llámese en tu negocio, en lo que sea que tú emprendas. En algo donde tú lleves esa decisión dentro de tu corazón. Porque fíjate que si Dios te puso esa visión en tu corazón, válgase de hacer un negocio. Ten la fe, hermano, y ten la confianza y seguridad que Dios te va a respaldar. ¿Cuál quieres que sea? Cualquier cosa, ya lo decía yo, en tu estudio, en tu trabajo, o un negocio, ¿no? Hemos sabido de gente, ¿verdad? No sé si ustedes lo han sabido, pero hemos sabido de gente que dice, yo vendiendo pepitas, vendiendo jitomates, vendiendo cositas así de casa en casa, tengo lo que tengo. Dios me da provecho. O sea, es tu fe. No es muchas veces lo que hagas, es tu fe. Y tu fe es la que te va a sacar adelante, hermano. Todo esto es como en el ministerio. Hablando ya en el ministerio, en lo que es la palabra de Dios. Todo esto, si nosotros lo hacemos con fe, con convicción, con seguridad, como dice el verso 1, es pues la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Todo esto es como en el ministerio. Fíjate que Dios llama. Son algo muy importante. Pon atención. Dios llama. Dios prepara. Dios envía. Y Dios te suple. Son 4 cosas muy importantes en el llamado de Dios. En el ministerio es muy importante, hermanos. Eso sí, aquí es muy importante. Dios llama, Dios prepara, Dios envía y Dios suple. Y yo se los puedo decir con suficiente conocimiento de causa. El Señor me ha llamado, el Señor me ha preparado, el Señor me ha enviado. Y el Señor me suple y me sigue supliendo hasta el día de hoy. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Glorias a Dios. Pero fíjate, hermano, algo muy importante. Si Dios te llama y no te preparas, aguas. Vas a cometer muchos errores. Y si te preparas sin estar llamado, pues simple y sencillamente es peor todavía. Porque Dios no te llamó a hacerlo. Dios no te llamó a hacerlo. Dices, no, pues es que yo quiero hacer esto. Por ahí hay dichos mexicanos, ¿verdad?, que dicen zapatero a tus zapatos. Nosotros debemos de tener el llamado. Llámese un oficio, llámese estudio, negocio, lo que tú quieras. Debemos de tener el llamado. A veces decimos, y aquí es muy común en México que lo decimos. Dense cuenta los comerciantes, hermano. Los comerciantes, casi la mayoría te dice, yo empecé con una tablita fuera de mi casa vendiendo jitomates, vendiendo chiles, vendiendo pepitas, no sé. Y el día de hoy los ves con unos camionetones. Y no es publicidad, ¿verdad? Pero los ves y dices tú, ay, ese era el que vendía chiles ahí en la esquina.
Es el que vendía pepitas allá. Entonces, si no te preparas, vas a cometer muchos errores. Porque fíjense, o ir por tu voluntad, o sea que tú quieres ir por tu voluntad, no puedes hacerlo solo. Dios es el que te va a enviar, Dios es el que te va a llevar, Dios es el que se va a manifestar, ya lo decíamos hace un momento, en tu corazón. Él te va a decir, sigue este camino, vete por este camino. Él es el que se va a encargar de quitarte las piedras del camino. Él es el que te va a inducir de, ahí vas, porque Él te va a quitar las piedras del camino. Fíjense, pero si Dios te llama a hacer algo, ten la seguridad que Dios te preparará para hacerlo. Y Dios te enviará. Y así mismo Él te va a suplir todo lo que hagas. Todo lo que hagas, hermano. En el proyecto de tu vida, Dios te va a suplir. Por los errores que tengas, por tus malas decisiones, por tus malas actitudes. La fe, la convicción de creer. Dios te va a suplir en el proyecto de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él es el dueño de todo cuanto existe. Para Dios no hay obstáculos. Dice la palabra que Él es el dueño del oro y la plata. Él te va a suplir. Ay, es que no tengo para pasar. Es que ¿qué? Es que no tienes fe. Es que no tienes decisión. Ay, es que ¿cómo lo voy a hacer? No, ¿cómo que no? ¿Cómo le voy a hacer? Ponte en manos de Dios. Él te lo va a dar. Él va a cambiar tu vida. Pero si tú quieres, algo muy importante. Si tú quieres. Fíjense que hoy en día, ¿cuántos predicadores de la prosperidad se la pasan pidiéndote dinero para todo, hermano? Pidiéndote para todo. Te piden diezmos, ofrendas, primicias, ofrendas especiales. Y tanto que te están piden, no tienen llenadero. Y lo malo de todo esto es para sus beneficios personales. Yo los denuncio desde este púlpito. Me atrevo a decirlo porque sé que existen pastores que nada más están viendo la oportunidad para sacarte, para exprimirte de dinero. Y les empiezan a salir necesidades. ¿Y qué tenemos que hacer eso? ¿Y tenemos que hacer el otro? ¿Y qué vamos a hacer aquello? Y una ofrenda especial, y a ver cuántos, y a ver tú estás dispuesto, tú también, ¿con cuánto estás tú? ¿Con cuánto tú? Yo lo he visto. A mí no me parece. Lo he visto. Sí. No tienen llenadero, pero ya hace ratito lo decíamos. Cuando Dios te llama, te suple con todo. Entonces, si Dios me llamó aquí, yo no puedo hablarles de necesidades. Porque cuántas veces, y me atrevo a decirlo con temor y temblor al Señor, dentro de la iglesia hay gente que vive al día. Esa es una gran realidad. Yo todavía la voy a exprimir, válgase la expresión. Gente que viene con amor, viene con fe. Ahí está el ejemplo de la mujer que dio todo lo que tenía. Y yo todavía, para mi beneficio personal. Yo lo he dicho, y aquí lo hemos dicho muchas veces. En Iglesia Ríos de Agua Viva, y soy cuestionado por eso, no se piden diezmos, no se piden ofrendas, no se piden ofrendas especiales, no se pide cuota alguna. Lo que está, Dios lo provee. Por medio, como dice Pablo, da lo que dicte tu corazón, sin dolor y sin tristeza. Y si no traes, no importa. Lo más importante es que estés aquí presente, porque Dios va a suplir, Dios va a proveer, Él va a cubrir las necesidades del pastor, las necesidades de la iglesia. Dios va a proveer todo. ¿Lo vemos? Las ofrendas. Ese es real. Las ofrendas. A la iglesia no se le pide un centavo. Dios provee. Pero hay gente que lo hace.
Hay gente que se aprovecha de la situación. Pero estamos en la viña del Señor. Vayamos a Génesis 12, 1 al 3. ¿Qué dice la palabra? Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Por qué creen ustedes que Abraham era un hombre de fe? ¿Y por qué Abraham es conocido como el padre de la fe? Abraham no cuestionó a Dios. ¿Y a dónde voy a ir? ¿Y me vas a dar? ¿Y a dónde me vas a llevar? ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y qué voy a hacer? Dice la palabra que él agarró sus cosas, su pertenencia, su familia, a su sobrino que lo siguió, y emprendió el viaje a la buena de Dios, como decimos. Por eso es el padre de la fe. En Gálatas 3:6, ¿qué nos dice? La palabra de Dios, ¿qué nos dice en Gálatas 3:6? ¿Quién me está ayudando? ¿O lo leo yo? Adelante, Gálatas 3:6. Bueno, lo voy a leer yo. La palabra de Dios dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado, ¿por qué? Por justicia. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hermanos, nosotros somos de la fe. No somos de la ley de Moisés. Somos del nuevo pacto de fe. Somos de ese pacto de fe. Y lo vamos a reafirmar nuevamente en Efesios 2:8. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Efesios, adelantito 2:8. ¿Qué nos dice? Perdón, sí, adelantito de Gálatas. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Es de nosotros? Es de Dios. Todo esto es por medio de la fe de Dios. Todo. ¿Cuántos somos? ¿Cuánto tenemos? Es por la fe de Dios, hermanos. Así es que Abraham, el padre de la fe, salió de su tierra sin saber a dónde iba, solamente creyéndole a Dios. ¿Y Dios qué fue lo que hizo? Reafirmó su fe, hermano. Sin embargo, nosotros no podemos imitar la conducta de Abraham. No la podemos imitar la conducta. Estamos hablando de los aciertos y de los no aciertos, de sus errores y de sus... se me fue la palabra. De lo bueno, vamos, de lo malo y lo bueno. Nosotros no podemos imitar a Abraham, porque él cometió muchos errores. Si nos podemos estudiar desde Génesis y vemos el caminar de Abraham, hubo muchísimos errores. Muchas cosas no le creyó a Dios. ¿Sí? Lo que debemos de imitar es su fe. Es el tema de hoy. ¿Cómo está tu fe? Eso es lo que debemos de imitar a estos personajes de la historia. Ahora sí, hermanos, hay algo muy importante que debes de saber. Fíjense, que no falta quien te diga que no calificas para servirle a Dios. Incluso te ponen en evidencia ante los demás. Y a veces de eso es el que lo hace, hermanos, es el pastor. Cuando ve el pastor que llega un congregante a su iglesia y ve que ese congregante lo cuestiona mucho, le pregunta. Yo fui uno de ellos. Yo siempre le preguntaba al pastor, pastor, ¿y por qué usted dice que esto es así si la palabra de Dios dice esto?
Un pastor me evadía las preguntas. Yo lo viví, hermanos, en un lugar donde yo me congregaba. Entonces, cuando tú ya no eres bien visto, y en este caso ya no es ante los ojos de Dios, ante los ojos del pastor, el pastor es capaz, hermanos, hasta de ponerte en evidencia, ante los demás. Esa es una gran verdad. A veces el pastor, ya les decía yo, y este pastor que le estoy hablando, hablaba con unas palabras tan lisonjas, dice la palabra, que te endulzaban el oído. Hermanita, Dios la bendice, ¿verdad? Hermanito, Dios lo bendiga, mi hermano. Pero cuando lo cuestionabas, ya no le agradaba. Él le agradaba que tú le cubrieras sus necesidades. Fíjense que yo lo viví y me atrevo a decirlo con temor y temblor al Señor. Él me puso en evidencia precisamente en el movimiento donde yo recibí el llamado de Dios. Este pastor fue allá y me dijo, no, pues, ¿quién es? Él no ha estudiado, no ha ido a la academia, no está preparado. ¿Cómo es que le van a dar un servicio? Claro, eso fue de 2, 3 años, ¿no? De un día para otro, ¿verdad? Él mismo me llevó a ese ministerio. La familia lo sabe. Él me llevó hasta San José del Rincón, donde mando saludos nuevamente. Hasta allá me llevó. Y ahí yo me topé con el director del movimiento de Iglesia Evangélica Pentecostés Universal de Jesucristo. Y él me jaló, sin conocerme, hermanos, sin conocerme. Me dijo, ven. En una multitud como de 150 personas, 200, no sé más. Porque fuimos a un velorio, por cierto, del padre de esta persona. Me invitó y fui. Y el director del movimiento me llamó. Fidel, lo conocen muchos de aquí. El pastor Fidel. Él era el presidente del movimiento. Me pregunta por qué ese día nos quedamos allá y me dice, ¿dónde te vas a quedar? Pues no sé, según donde diga mi pastor, porque de alguna manera hay que tener obediencia al pastor, hay que hablar con una realidad. No, pues lo que diga el pastor. Vamos a mi casa. ¿Te quedas en mi casa? Fíjense, de tanta gente que había, porque me fui chico 150, como 300, 400 personas, lleno, allá las iglesias son grandísimas, lleno. Y él desde allá me jaló. Y ahí fue donde inicié a prepararme. Y él me estuvo preparando. Esta Biblia él me va a arreglar. Él me estuvo preparando. Y lee esto, y lee otro, y prepárate acá, y prepárate allá. Tú vas a servir al Señor. Tú tienes un llamado del Señor. Prepárate, pero tienes que prepararte. Dios no quiere neófitos, Dios quiere gente preparada. Y Dios me puso en mi corazón que te llamara. ¿Qué está pasando? Yo jamás pensé que iba a servirle al Señor detrás de un púlpito. Jamás lo pensé, hermanos. Y este Señor ya hoy se encuentra con el Señor porque el COVID se lo llevó. Y fui llamado. Pero ya les decía yo, esta persona cuando ve que yo estoy preparándome, cuando ve que yo cada 8 días, cada 15 días me iba para San José. Y ir a San José del Rincón no es aquí a 2 calles, hermanos. Son 3 horas y media, 4 horas y a veces hasta más, porque yo me llegaba a perder en el camino a veces por acá y por allá, hasta 5 horas para llegar allá. Mi familia ahí. Yo no me ponía a pensar, ay, es que no tengo dinero. Ay, es que ¿cómo le voy a hacer para irme? ¿Cómo le voy a hacer para regresarme? Dios provee. Dios cubre tus necesidades. Me atrevo a decirlo porque esta persona me puso precisamente en evidencia. Sí, fue y me puso en evidencia. Un pastor. Y de esta área.
Él me puso en evidencia. Y ahí yo fui llamado. Ahí el Señor me dio el pastorado. Ahí me ungieron como pastor. Contra la voluntad de este Señor. Porque fue a hablar cosas muy bonitas de mí. Cosas muy bonitas de mí. Pero fíjense, hermanos, Él no sabía algo muy importante. Tu pasado queda atrás. Cuando tú te pones en manos de Dios y caminas bajo la fe de Dios, Él te va a respaldar y tu pasado va a estar ahí atrás. ¿Sí? Tú sabes que tu pasado no lo podrás arreglar. Lo sabes. Tu pasado ya fue tu pasado. ¿Y quién de nosotros no tiene un pasado? Pregunto, ¿quién de nosotros no ha vivido cosas difíciles en su vida? Yo le tenía confianza a ese Señor. Yo le platiqué mi pasado. Y se agarró de mi pasado para ponerme en evidencia en el ministerio. Pero no lo contaba con la grandeza de Dios. Entonces, por eso hace rato les decía yo, sí hay que tener cuidado. Sí hay que tener cuidado. Y lo estoy diciendo hasta donde llegue esta señal. Aquí está la evidencia. Hasta donde llegue. Pero lo digo con convicción, con verdad. No estoy mintiendo. Porque me respalda la fe de Dios. Ya lo decía yo, tu pasado quedó atrás. Tú ya no lo vas a arreglar, hermano. Pero ¿qué crees? El pecado de tu pasado ya está quitado, hermanos. ¿Cuánto le dan glorias a Dios? Tu pasado ya está quitado, hermanos. No me acordaré más de tus pecados y rebeliones, dice Dios. Él lo dice bien claro. En otro verso en los evangelios dice, tus pecados los amarraré en las piedras de un molino y los arrojaré hasta el fondo del mar. ¿De qué te vas a espantar? Que vayas y te quieran poner en evidencia. Tú sabes cómo estás con Dios, hermano. El día de hoy, sabes, estás convencido tu caminar. Y el que te va a juzgar va a ser Dios, no va a ser el hombre. El hombre te va a cuestionar, te va a poner en evidencia. ¿Sí? Pero el que tiene la última palabra es Dios, hermanos. Es Dios. Ya lo decía yo, o bueno, lo dice la Biblia. No me acordaré más de tus pecados y rebeliones. Fíjense que cuando Dios borra tus pecados, no se acuerda más de ellos, hermano. No se acuerda más de ellos. ¿Qué nos dice el verso 9? No por obras para que nadie se gloríe. El verso 9, perdón. ¿Sí? No por obras para que nadie se gloríe. 11:9. Versos 11 y 9 de, estamos en Hebreos. Por la fe, ¿qué? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Aquí está hablando de Abraham, ¿verdad? Por la fe habitó precisamente como extranjero en la tierra prometida. Él llegó ahí, en tierra ajena, dice, como en tierra ajena. Se fue a morar en las tiendas con Isaac y con Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Estamos de acuerdo? Coherederos de la misma promesa. Fíjense, Isaac cayó en los mismos errores de Abraham. Ya por el tiempo, nosotros sí respetamos el tiempo, la verdad. Respetamos el tiempo. Isaac cayó en los mismos errores de Abraham. Esa es la verdad. Por lo mismo Jacob también cayó en errores. ¿Sabían ustedes qué era lo que él buscaba? Jacob La riqueza de sus padres. buscaba la primogenitura. ¿Y a quién se la robó, válgase la expresión? Su hermano Esaú. A su hermano Esaú. ¿Y por qué fue? Por un plato de lentejas.
Un plato de lentejas. ¿Cómo se paró ante su padre? Cuando su padre los llamó, su padre ya era un anciano ciego, los llamó. ¿Y cómo se arrimó ante él? ¿Ah? Fuerte, porque no hay. Se disfrazó. Su hermano era velludo. Se forró las manos de piel de cabra, dice, creo, ¿verdad? Y su padre dice, arrímate. Y le dio primogenitura. ¿Y saben qué? Algo peor. Él estaba avalado por su madre. Hay que leer, hermano. Él estaba avalado por su madre. Su madre como que dice, órale, ve para que tú seas. Job fue muy mentiroso. ¿Por qué? Porque él buscaba la primogenitura. ¿Quién luchó contra Dios? Contra el ángel de Dios. Fue él, donde le quebró la pierna. ¿Sí? Y me puedo seguir extendiendo, hermano. Yo cuando me meto en esto me extiendo lo más profundo. ¿Sí? Algo muy importante, hermano. Eran hombres de mucha fe. Al grado que Dios le cambió el nombre. ¿Por qué se lo cambió? Por Israel. Israel, el que hoy está en guerra. Él es Jacob. Por Israel. Me iba yo a extender más porque digo, es muy profundo, pero ya. Muy grande, hermanos. Muchos errores, pero una fe de Aquilo, como decimos los mexicanos. Ellos tenían una fe tan tremenda. Yo lo decía yo de David, de Isaías. Les puedo hablar de muchos personajes de la Biblia. Gracias a Dios. ¿Sí? Así es que nosotros no podemos decir, como cuando me decían, es que él no puede servir en el ministerio. Él es esto, no ha ido a la academia, no ha hecho esto, no ha hecho el otro. Pero cuando Dios te llama, Él te va a preparar. Él te va a dar todo, hermanos. Él te va a dar todo. Cuando ustedes me vean pidiéndoles diezmos, pidiéndoles ofrendas especiales, pidiéndoles cantidad de dinero, que porque hace falta aquí, hace falta allá, que hay que ponerle acá, que hay que ponerle allá. En aquellos tiempos, el Señor, ¿dónde andaba predicando? En el campo, hermanos. El Señor les pedía. Al contrario, ¿qué hacía el Señor? Les daba de comer. Les daba de comer. Pero ahora, ¿qué es lo que hacen los pastores? Quieren comodidades, pero a consta de los congregantes. No, hermano. El Señor te va a llamar y te va a preparar. El día de hoy, yo me atrevo a decirlo con toda verdad y con perdón de Dios. Dios me ha proveído. Me ha proveído. Sí, me ha proveído. Por eso yo lo decía, y lo he dicho muchas veces. Tú nunca digas no puedo. Yo aquí no vine a ver si puedo, sino vine porque sé que puedo. A donde yo me paraba en un negocio, en un trabajo, a veces sin saberlo, porque mi trabajo lo saben qué es, ¿no? o qué ha sido. Yo iba y sin saber, oye, yo quiero que me haga una estructura de este tamaño. A veces yo no sabía ni los nombres de los materiales, pero yo me enfrentaba a ello. Sí, Señor, ¿cómo no? Yo se lo voy a hacer. ¿De qué medida? ¿De qué esto y qué el otro? Y andaba yo por allá preguntando con los que sabían, pero yo iba y cumplía con ese trabajo. A mí no se me cerraban las puertas. Y hasta el día de hoy le sigo sirviendo a Dios, pero Él hoy en su santa palabra. Termino, hermanos. Pongan mucha atención. Si Dios te llama a servirle, Dios lava, hermanos. Te lava de todo tu pecado, cuanta maldad, cuanta mugre traigas en tu corazón, en tu alma. Dios limpia todo. Dios perdona. Dios te va a perdonar cada caída, cada error que hayas cometido en tu vida. Te tropezaste, te caíste, levántate y por fe sigue adelante, camina, porque Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar.
Los dones y el llamamiento de Dios, que quede muy claro, son irrevocables. Son irrevocables. Dice la Biblia, Dios no retirará el don que puso en ti. A cada uno nos va a dar un don. 1, 2, 3, los que ustedes quieran. Todo es por fe, hermanos. Él no te los va a retirar. Porque como humanos que somos, cometemos muchos errores. Así como los patriarcas de la antigüedad. Muchos errores. Pero su fe, su convicción de creer en lo que no se ve como se viera, los levantó y los llevó adelante. Y el día de hoy, tú y yo tenemos esa misma oportunidad para seguir, hermano. Dios te va a perdonar todo, pero sobre todo esto, santifícate y pídele a Dios, hermano. Pídele a Dios día a día que te dé sabiduría y más, mucho más conocimiento en su santa palabra. Aliméntate de la palabra de Dios, nútrete de la palabra de Dios. Por fe, llénate de la llenura del Espíritu Santo. Y Él estará siempre contigo, donde quiera que estés, donde quiera que te encuentres, el Señor va a estar contigo. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos dicen amén? Vamos a levantarnos a darle gracias a Dios por su bendita palabra. Cada quien dele gracias a Dios como lo sienta en su corazón. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, por esta hermosa palabra. Así mismo te pido, Padre, que tu pueblo no se vaya como llegó, que lo mandes lleno de esa llenura del Espíritu Santo, que solamente tú sabes dar, Señor, que solamente tú nos lo das sin pedir nada a cambio, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Así mismo te pido, Padre mío, que a todo aquel que venga con una necesidad, con una enfermedad, con un dolor, lo sanes, lo levantes y lo saques y lo lleves adelante, que se fortalezca su fe, que se levante su fe, que crea en la fe de Dios, porque tú eres el único Dios, el Dios verdadero, el que nos levanta, el que nos hace caminar y el que provee y cubre todas nuestras necesidades. Sin ti, Padre, no somos nada. Sin ti somos como esa hoja en medio de la borrasca, que la mueve el viento para donde quiera que vaya. Pero nosotros tenemos la certeza y la convicción por esa fe, que tú siempre nos vas a llevar por un camino de verdad, un camino de amor, de comprensión y de entendimiento. Te damos gracias Dios, en el nombre, sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.